Muy buenas tardes a todos. Nos da gusto estar por este medio, asumiendo la gran responsabilidad que tenemos para compartir el Evangelio y queremos llegar mediante este video a las personas que están en Cristo Jesús y a aquellos que todavía necesitan estar en Cristo Jesús, y pedimos a Dios su dirección. Y quisiera iniciar orando para que sea Dios el que nos dirija, tanto a mí que estoy hablando para que sea sabio, lleno del Espíritu Santo, y también para ustedes que lo están mirando, para que puedan tener ese discernimiento espiritual y el interés de conocer más y más de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias en estos momentos por tu misericordia y tu bondad, porque tú eres bueno y porque tu palabra es posible tenerla en casa, leerla y conocer de ella el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Dios, porque eres nuestro creador, eres el dueño de todo, y te pedimos tu dirección para este video, Señor, que estamos produciendo, para que sea glorificado tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera compartir con ustedes algo que es muy importante, y quisiera iniciar también con una introducción que tiene que ver con declaraciones que existen ahora en el Internet. Hay una página que se llama Lista de Forbes 2020 y tengo ahí la posibilidad de ver quiénes son más ricos del mundo. Y tengo nombres como Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault. Ha habido otros en aquellos tiempos como Elizabeth Taylor, como Elvis Presley y otros más. La lista sería interminable. ¿Por qué lo cito? Porque ellos lograron acumular una cantidad muy importante de dinero. Algunos de ellos ya están muertos, a pesar de que tuvieron todas las riquezas que les fue posible atesorar. Pero me llama la atención cuando estaba buscando información acerca de una persona, que quiero leer su biografía, es breve, de una persona muy inteligente y que seguramente tiene tanta información en su mente y que ustedes se van a sorprender conmigo. Inicio. Se llama Kim Ung-jong. Él nació el 8 de marzo de 1962. Es un hombre coreano que se hizo famoso como niño prodigio. Al poco tiempo de nacer, Kim empezó a mostrar extraordinarias habilidades intelectuales. Empezó a hablar a los 6 meses, pudiendo conversar con fluidez. Fue capaz de leer japonés, coreano, alemán e inglés a los 3 años. El 2 de noviembre de 1966, todavía con 4 años de edad, resolvió cálculos integrales y diferenciales. Tiempo después, demostró en un programa para la televisión japonesa su habilidad para comprender los idiomas. Era políglota. Sabía chino, español, vietnamita, tagalo, alemán, inglés, japonés y coreano. Siendo un niño, Kim también se dedicó a escribir poesía, siendo antes un excepcional pintor. Kim fue un estudiante invitado de física en la Universidad de Hanyang desde los 3 años hasta los 6, siendo a los 7 años invitado a los Estados Unidos para trabajar con la NASA. Terminó sus estudios universitarios, consiguiendo finalmente un doctorado en física en la Universidad Estatal de Colorado. Antes de cumplir los 16 años, logró este doctorado. En 1974, durante su periodo universitario, comenzó su trabajo de investigación en la NASA hasta 1978, cuando volvió a Corea. Tras volver a Corea, quiso desaparecer de la mirada pública. Así, decidió asistir a una universidad local y cambiar de su especialización en física a ingeniería civil. Finalmente, consiguió un doctorado en este campo.
siguiendo adelante para convertirse en un prominente erudito en dicho campo, habiendo publicado al menos 90 artículos. Aparte de él, Kim Un-jong, figuran otros físicos como Stephen Hawking. Él murió el 14 de marzo de 2018. Otra personalidad importante en cuanto a su inteligencia y sabiduría fue el ajedrecista Garry Kasparov. Y sobre todo recordamos a el físico alemán Albert Einstein, que murió el 18 de abril de 1955. Esto se encuentra en la página de internet www.elmundo.es. Y la anterior, de los hombres más ricos, está en otra página que se llama www.paginadinero.com. Sin duda, la pregunta que me quiero hacer es, ¿será posible mediante tanto dinero, tanta inteligencia, tanta sabiduría, y por qué no decirlo, tanta valentía, el hombre puede asegurar su salvación eterna? De esto vamos a tratar el día de hoy. El mensaje para este día lo he titulado, Solo nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, aunque sea un poquito después, presentarme. Soy el pastor Mario Asensio García Buenrostro, de una iglesia cristiana que se llama Divino Redentor, en Ameca, Jalisco, y que pertenece a la Alianza Bíblica y Misionera. Quisiera seguir adelante, afirmando que la palabra de Dios es tal como dice, verdadera. Dios existe, el creador de todo el mundo, y Él establece en su palabra todo lo que necesitamos hacer para ser verdaderamente felices, para verdaderamente gloriarnos en algo seguro. Proverbios 1:7 dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desde ese momento ya empezamos a ver que hay dos tipos de personas. Aquellos que vamos a reconocer que la sabiduría inicia con Dios y aquellos que la desprecian. Ahora, pensando en cómo Dios ha hablado a través de los tiempos, Dios nunca ha querido dejar ni a su pueblo, que fue Israel y es Israel, y a ninguna otra nación sin la oportunidad de conocerle. Dios habló hace más de 600 años antes de Cristo a su pueblo por medio del profeta Jeremías, porque su pueblo se había rebelado y no lo obedecía. En Jeremías 9:23 y 24 leemos así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque todas estas cosas quiero Jehová. Quiero, dice Jehová, perdón. He dividido este mensaje en 3 partes. La primera parte, no se alabe, que quiere decir no se jacte, no se enorgullezca, no se gloríe. El sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía y el rico en sus riquezas. Parte número 2. En esto sí debemos alabarnos, jactarnos, gloriarnos, estar seguros, dice, en entender a Dios y en conocer a Dios. Y la tercera parte, porque Jehová hace misericordia, juicio y justicia. Esas 3 partes las vamos a ir desglosando una a una, tratando de llegar a tener el conocimiento en nuestro corazón para tomar decisiones. Inicio. Primera parte. No se alabe, repito, no se jacte, no se gloríe, no se enorgullezca, no se exalte, no se engrandezca,
¿Quiénes? Por lo menos aquí menciona 3 tipos de personas: el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía y el rico en sus riquezas. Y tal vez, como leí hace rato, hay personas muy sabias, pero yo considero que a veces, o más bien siempre, todos tenemos un tipo de sabiduría. Y esa sabiduría que podemos tener puede hacer que nos separemos de Dios. Todos somos valientes en alguna manera. Todos confiamos en nuestras fuerzas. Y también todos somos ricos, si no en dinero, en sueños, en anhelos o en talentos. Inicio. El sabio no se alabe, no se jacte en su sabiduría. Cuando una persona se considera sabia, a sí mismo, se revela a Dios y cree en la mentira. Quiero leer en Proverbios 28-26, dice así: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Quiere decir que confiar en nuestra sabiduría propia, haciendo a un lado la sabiduría de Dios, es necedad. Bueno, continuamos leyendo un pasaje en Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe esto. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos otra vez, y su necio corazón fue entenebrecido. Observen, Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, por cambiar la sabiduría de Dios por la sabiduría de ellos, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, todos los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, a estas personas que todas rechazaron a Dios, Dios les entregó una mente depravada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Fíjense todavía más: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y la sentencia que cita este pasaje para quienes rechazan la sabiduría de Dios es: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Desde aquí vemos que rechazar la sabiduría de Dios es caer en este tipo de situaciones debido a que se justifica la maldad. Quiero continuar. Hablamos del sabio en su sabiduría. No se jacte, no se alabe, no se exalte. Ahora vamos a hablar que no se alabe, no se jacte el valiente en su valentía. La valentía está ligada al poder, y los valientes confían en sus fuerzas y recursos. Dicen: a mí no me va a pasar.
yo no voy a sufrir lo mismo que otros. Sin embargo, esos valientes, por confiar en ellos, mueren en accidentes por exceso de confianza, por exceso de velocidad. Se consideran valientes porque dicen que no tienen miedo a la muerte por adicciones, por enfermedades o por pleitos. La Biblia dice en el Salmo 33, 17, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Los que confían en sus bienes no podrán ser librados. Dice, esa es parte mía, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en alguna manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Bueno, estaba leyendo un pasaje diferente. Ahora vemos que por más fuerte que sea el hombre, hemos tenido historias que en su fortaleza mueren de todos modos. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía. Ahora vamos, no se alabe el rico en sus riquezas. Los ricos no creen que pueden perder sus riquezas en un momento y que no son útiles para su salvación. Es algo que les cuesta trabajo aceptar y comprender. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque sin duda, su Dios es el dinero, aman al dinero como sobre todas las cosas y creen que el dinero les va a librar de todo. Bueno, dice en relación con el dinero, lo que hace ratito me adelanté y dije, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante y nunca vea, para que siempre viva y nunca vea corrupción, no hay rescate. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo corazón es el que sus casas serán eternas. En su corazón piensan de tal forma que nada de ellos van a perder. Y sus habitaciones serán para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. En cuanto a la confianza en las riquezas, dice, este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y es bien sabido, personas demasiado ricas, que cuando mueren, sus posesiones ya no son disfrutadas por ellos. Y muchas veces, ni por sus descendientes. Tenemos la historia de un hombre rico en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, donde también se explica claramente que dice así, un hermano se acerca con Jesucristo y le explica, dile por favor a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le hace una pregunta, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dice Jesús, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Jesús, para hacer más clara su enseñanza, que se guardaran de la avaricia, les refirió una parábola y le dijo, miren, ¿cómo se dice? La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma,
y lo que has provisto de quién será. Y concluye, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No se alabe el rico en su riqueza. No se alabe porque las riquezas son pasajeras y porque ningún tesoro puede comprar la salvación de las personas. Entonces, continuando, esta primera parte es, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su fuerza, no se alabe el rico en sus riquezas. La segunda parte es muy importante porque dice, en esto sí debemos alabarnos. Segunda parte, en esto sí debemos jactarnos, gloriarnos, en esto sí debemos estar seguros. Y dice así, gloriarnos en el Señor. ¿En cuál Señor? En Dios. Algunas lo pronuncian Yahvé, otros Jehová. El nombre de Dios es tan profundo que cuando Él dijo su nombre ni siquiera vocales tenía. Pero vamos a ver cómo dice la Biblia, gloriarnos en el Señor en 1 Corintios, capítulo 1, versos 30 a 31. Dice la Biblia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ya estamos viendo una esperanza muy grande, una esperanza maravillosa, en lo que sí nos podemos gloriar. Dice claramente que por Él, por Dios, estamos en Cristo Jesús. Él llamó a nuestro corazón, nos invitó, nosotros le aceptamos y Cristo para nosotros ha sido hecho por Dios sabiduría. Tenemos sabiduría y sabiduría de la más maravillosa, de Dios. Somos justificados, somos santificados y somos redimidos por la sangre de Cristo. Y como dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra confianza, nuestra seguridad está en Él. Debemos gloriarnos en el Señor solamente. También hay otro punto muy importante. Gloríense en entenderme, en entender a Dios. Leo el Salmo 119, déjenme checar. Voy a leer Proverbios capítulo 2, versos 1 al 7. Bueno, hijo mío, se refiere a alguien que cree en Dios. Si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, Él es escudo a los que caminan rectamente. Esto en realidad es muy maravilloso, porque Dios es el que se hace cargo de guiarnos, de darnos la sabiduría. Con Él estamos mejor. En esto sí nos vamos a alabar. En gloriarnos en el Señor, en entender a Dios y la parte que quiero leer enseguida, en conocer a Dios. La Biblia es muy clara. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versos 1 al 3, dice así. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, fíjense, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. La Biblia es clara. Conocer a Dios es algo en lo que nos tenemos que gloriar. Es algo en lo que tenemos que ocuparnos. Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre que me envió. El que cree en mí, cree en mi Padre. Fíjense qué importante es esto. Yo veo que cuando buscamos riqueza, cuando buscamos sabiduría, cuando buscamos poder, en realidad debemos buscarlo en Cristo. ¿Por qué? Porque esta tercera parte que sigue, ya para terminar la tercera parte, dice, porque Jehová hace misericordia, juicio y justicia. Porque Jehová hace misericordia, juicio y justicia. Quiere decir que en un momento Dios establece cómo son sus mandamientos. Él establece todo. Y Dios descubre su palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 18 al 31, escrita por el apóstol Pablo. Que Cristo es poder y sabiduría de Dios para todo aquel que decide creer en Jesús. Y distingue que es para quienes confían en su sabiduría, su valentía y sus riquezas. Y también señala que habrá algunas personas que no lo quieren creer. Y ellos tienen el sentimiento diferente y la apreciación diferente en relación con las tres cosas que he hablado. Sabiduría, valentía y riquezas. El concepto está escrito en la Biblia en este pasaje y quisiera hacer como un resumen para no leerlo todo. Dice así: el mensaje, la palabra de la cruz, la palabra de la muerte de Jesucristo en nuestro lugar, mediante aquel sacrificio romano, de manera injusta, porque no fue culpable de nada, no fue juzgado adecuadamente, se violentaron las leyes, pero Dios permitió todo esto. Pero para las personas que se glorían en su sabiduría, en su valentía y riquezas terrenales, este mensaje les parece locura. No lo necesitan, dicen ellos. Pero los que nos gloriamos en Cristo Jesús, para nosotros, el sacrificio de Jesucristo en la cruz es poder de Dios. También, hablando de sabiduría, en este pasaje se menciona claramente que la sabiduría del mundo será enloquecida y destruida. Su entendimiento será desechado. Usted y yo tenemos que comprender que Dios es un Dios justo que da la oportunidad, pero también establece límites. Todo esto lo va a encontrar usted al leer 1 Corintios capítulo 1, versos 18 al 31. Estoy resumiendo. De los versos 21 al 24 menciona que con la sabiduría de este mundo no se puede conocer a Dios y no se puede tener la salvación. No es una cuestión de escuela o de inteligencia humana, sino en realidad, como dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de Cristo crucificado, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando el ser humano está buscando sabiduría, valentía y riquezas, están en Cristo. Todo esto está en Cristo. Rechazar a Cristo, rechazar a Dios, es perder todo esto terrenal y después no tener salvación. También menciona que los fuertes, los sabios según la carne, los poderosos, los nobles, son avergonzados por los débiles. ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son considerados insensatos, despreciables, necios? Lo débil y vil de este mundo somos nosotros, los que hemos decidido recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Quiero continuar diciéndole que Cristo en este pasaje nos enseña, nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación.
santificación y redención. Muchas cosas profundas que hay en estos términos que hoy no voy a tocar. Pero ahora, estando en Cristo, solamente nos gloriamos en el Señor. No tenemos ninguna otra cosa en la cual ya estar nosotros asegurando nuestra existencia. No hay. Terrenal no hay. Quiero llegar a la conclusión. Aceptar a Jesús con todo nuestro corazón para que sea nuestro Señor, nuestro Salvador, es la decisión más sabia. No hay nada ahora que nos pueda vencer, ni la muerte, nada. Y desde ahora somos en Cristo los más ricos, porque nuestra riqueza es su riqueza. Y concluyo leyendo lo que dice en Romanos capítulo 5, 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En Cristo hemos recibido la reconciliación. Y usted puede comprender junto conmigo que, aunque uno se sienta que no tiene todas esas riquezas, toda esa inteligencia, todo ese conocimiento, toda esa aparente sabiduría terrena, toda esa valentía que muchos manifiestan, y que muchos de ellos, aunque tuvieron esto, están muertos y sin esperanza. Vemos la oportunidad para que nosotros podamos tener riquezas, sabiduría y valentía en Dios. Quiero hacer dos preguntas para terminar. Primera, ¿quieres arrepentirte de haberte gloriado en la sabiduría de este mundo, en tus fuerzas y en las riquezas? Haberte gloriado significa haber confiado, haberte exaltado, alabado. Segunda pregunta, ¿quieres recibir de Dios su sabiduría, su fuerza y su riqueza que están en Cristo? Las respuestas deben de ser de tu corazón, de pensar claramente que tienes que hacer algo. Para que tu vida cambie, tienes que tomar la decisión de entregar tu vida a Jesús. También tú puedes gloriarte en Dios por el Señor nuestro Jesucristo y puedes recibir por Él la reconciliación con Dios. A pesar de que hayas vivido confiando en lo que no debiste de confiar. Si el día de hoy tú haces firme esta decisión, la bendición, la promesa es para ti. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, hazla, para que tú seas quien hagas este compromiso con Dios. Díselo con todo su corazón y oramos. Señor Dios Todopoderoso, quiero pedirte perdón porque llegué a poner mi confianza, mi seguridad. Llegué a gloriarme, Señor, en estas tres cosas que han sido predicadas. Creía yo ser sabio, sin tomarte en cuenta. Creía yo ser rico en sueños, en recursos, en talentos, en dinero. Creía yo también ser muy valiente, no teniéndole miedo a nada. Pero hoy me doy cuenta que todo esto es vano, que no es en lo que debemos confiarnos. Hoy he aprendido que Jesucristo es hecho por Dios para nosotros, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es la sabiduría de Dios, Él es la justicia de Dios. Yo he creído en este momento que puedo abrir mi corazón, puedo pedir perdón y arrepentirme de esto y pedirle a Jesucristo que venga y entre, me llene
con su Espíritu Santo y yo empiece una vida nueva, habiendo nacido de nuevo. Como dice, quiero entregar mi vida a ti, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal para vivir con la ayuda tuya desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Cuando una persona hace esta decisión, tiene una promesa maravillosa. La promesa de la vida eterna. Dice Jesús en San Juan 5:24. Dice claramente la verdad de la salvación. Usted y yo tenemos que tomar el pensamiento de la Biblia y hacerlo nuestro, porque de nada sirve que uno pudiera creer y no tener paz en el corazón ni la seguridad. Por eso uno tiene que tomar la seguridad de la palabra que está escrita, leer la Biblia, y dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios les bendiga y continuamos leyendo la Biblia en casa y orando. Adiós en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga y hasta pronto.